Esto me pasó cuando tenía unos 11 años. Eran los 90. He vivido toda mi vida en El Paso, Texas. La cultura es rica en folclore y creencias religiosas. Muchas familias hispanas tienen historias de lo paranormal. Una leyenda popular es la leyenda de La Llorona, también conocida como la mujer que llora. La leyenda de La Llorona ha sido parte de la cultura hispana en el suroeste desde los días de los conquistadores. Se dice que el espíritu es alto y delgado, y está bendecido con una belleza natural y un largo cabello negro que fluye. Con un vestido blanco, vaga por los ríos y arroyos, llorando en la noche y buscando niños para llevárselos, gritando hasta una tumba de agua. Nadie sabe realmente cuándo comenzó la leyenda de La Llorona, ni de dónde se originó. Aunque los cuentos varían de una fuente a otra, el único hilo común es que ella es el espíritu de una madre condenada, que ahogó a sus hijos y ahora pasa la eternidad buscándolos en ríos y lagos. Una noche, como cualquier otra noche, viví en un remolque con mi mamá y mi papá. Mi hermano menor se estaba quedando con mi tía esta noche. Me quedé dormido viendo a Jay Leno como siempre, y cuando desperté estaba en el sofá de mi sala. Eran las 4 a.m. y había una luz que venía desde la cocina. La televisión estaba apagada y normalmente tenía una luz encendida, pero esta vez estaba completamente oscuro. Me desperté y escuché un grito horrible que venía desde lo lejos en la distancia. Los gritos venían de una zanja que estaba a unos metros de mi casa. Lo escuché y pensé que estaba escuchando cosas. Me pregunté, ¿estoy soñando? Entonces comencé a escuchar a los animales afuera, aullando y lloriqueando. Estos animales de los que les hablo son perros y gatos. A medida que los gritos se acercaban, los animales continuaron llorando. Los gritos eran algo que nunca antes había experimentado. Sonaba como si estuviera en un gran pasillo y una mujer gritara con todas sus fuerzas por ese pasillo. Luego, entre todos los gritos, comencé a distinguir palabras. La mujer decía, «mis hijos». Presa del pánico, me levanté rápidamente del sofá y corrí a la cocina, que estaba justo al lado de donde dormía. Encendí la luz más cercana y miré a mi alrededor. Los gritos no cesaron. De hecho, los gritos solo se hicieron más fuertes y cercanos. Cuestioné mi cordura en ese momento. ¿Me estaba volviendo loca o estaba escuchando cosas? Entonces pensé para mí misma, esto es real, y los animales están respondiendo de manera negativa. Así que hice lo que haría cualquier otro niño de 11 años, en un momento como este. Corrí a la habitación de mi mamá y de mi papá. Tomé a mi madre de los hombros y la sacudí para despertarla salvajemente. Se despertó lentamente y para mi asombro, los gritos se desvanecieron cuando se despertó. Pensé, ¿qué diablos está pasando? Le dije a mi madre, ¿escuchaste a esa señora que grita y llora? Mi mamá estaba medio dormida cuando dijo, vuelve a dormir, lo más probable es que sea solo tu imaginación. Le dije, no, esto es real, por favor escucha. ¿No lo escuchas? Mi mamá rápidamente dijo, estaba soñando, vuelve a dormir, todo estará bien. Para entonces, los gritos se habían desvanecido hacía mucho tiempo, como si quien estuviera gritando supiera que un adulto estaba despierto. Estaba aterrorizada cuando regresé a la sala de estar y rápidamente encendí la televisión mientras dejé la mayoría de las luces encendidas también. No volví a dormirme hasta que salió el sol. No podía creer lo que escuché y presencié.
Me trataban como a una loca cada vez que contaba mi historia. Me puse tan mal que me guardé mi experiencia. Hasta el día de hoy, no me importa lo que la gente piense de mi experiencia. Sé lo que escuché y de hecho, un par de años después, me volvió a pasar. Esta historia tiene lugar después del primer incidente con la mujer conocida como La Llorona. No pasó mucho tiempo después desde la primera vez que la escuché. Un incidente ocurrió con mi tía aproximadamente un año después de mi encuentro. Según mi tía, estaban durmiendo y de repente se escuchó un sonido horrible proveniente de la zanja ubicada frente a la casa. Hay una calle entre la zanja y la casa, pero su casa y la zanja están muy cerca una de la otra. Eran alrededor de las 2:30 am cuando mi tía se despertó por los gritos de una mujer. Pensó que tal vez alguien estaba siendo herido o atacado. Salió al jardín delantero mirando hacia la zanja y vio que no había ninguna mujer. Mi prima, su hija, también salió al frente preguntando qué estaba pasando. Mi tía, por supuesto, no tenía idea mientras los gritos se acercaban. Entonces la vieron, una mujer con un vestido blanco. Lo que las aterrorizó hasta los huesos fue que la mujer no tenía pies y estaba claramente flotando. Otra característica que los desconcertó fue que esta mujer no tenía rostro. Ambas se dieron la vuelta después de ver eso y corrieron dentro de su casa. Mi tía cerró la puerta con llave y llamó a la policía. La policía apareció minutos después y se tomó en serio su queja. El departamento de policía de El Paso pronto estuvo mirando el área donde se veía y se oía gritar a la mujer. La policía pronto regresó y dijo que no había evidencia de que hubiera una mujer ahí. Miraron el área donde se veía caminar a la mujer y ni siquiera se encontraron huellas de pies. Uno de los policías incluso preguntó si tal vez mi tía estaba soñando con todo lo que sucedió. Al día siguiente fue cuando fui a visitar y vi a mi prima como nunca antes la había visto. Tenía bolsas negras debajo de los ojos y no había dormido desde el incidente. Le pregunté qué pasó y ella dijo que vio lo mismo que vio mi tía, una mujer gritando, sin pies y sin rostro. Le tomó un tiempo volver a dormir de manera normal. No volvió a oír ni a ver a La Llorona, pero hasta el día de hoy no niega que fue testigo de algo que no puede explicar. A diferencia de mi prima, no tuve suerte en evitar a La Llorona. Fue a principios de la década de los 2000, cuando trabajé aquí en El Paso, Texas, en un supermercado local llamado Big 8. Uno de los turnos en los que trabajaba era de 3 am a 12 pm. Esta tienda estaba ubicada en el Valle Bajo de El Paso. En la parte trasera de la tienda hay una pequeña cuneta. Una mañana temprano, alrededor de las 4 am, tenía las puertas traseras abiertas y estaba sacando las cajas de leche vacías afuera en la parte de atrás. Estaba trabajando con otros 2 muchachos en el momento de este incidente. Uno de los tipos, llamado Rodrigo, pensó que sería divertido cerrar las puertas traseras y dejarme afuera como una broma. Cuando escuché las puertas cerrarse, supe que solo estaba jugando. Pensé para mis adentros que me quedaría callada y esperaría a que volviera a abrir las puertas. No iba a ceder a su broma de tratar de asustarme. Me paré junto a las puertas sonriendo y pensando para mí misma, no me va a asustar. Podía escuchar a Rodrigo reír al otro lado de las puertas. Pensé para mis adentros, bueno, la broma es para él, porque no tengo miedo. Aproximadamente un minuto después, en la distancia lejana, escuché gritos y pensé para mis adentros que eran los mismos gritos que escuché cuando tenía 11 años.
Los gritos se hicieron más fuertes y más cercanos a mí. Sentí un escalofrío por mi espalda y sentí que una fuerza invisible me estaba observando. Sentí una sensación de desesperanza. Fue un sentimiento diferente a cualquier otro. Empecé a golpear la puerta. Grité: «¡Déjame entrar! ¡Hay alguien aquí afuera!». Golpeé con mis puños y comencé a patear la puerta. «¿Qué diablos? ¡Déjame entrar!». Podía escuchar a Rodrigo reír al otro lado de la puerta. Empecé a patear la puerta con más fuerza. Los gritos ahora venían de detrás de mí. En ese momento, Rodrigo abrió la puerta y preguntó: «¿Qué es eso?». En ese momento entré corriendo y cerré la puerta del almacén. Rodrigo dijo: «¿Por qué estaba gritando esa señora? ¿Necesitaba ayuda?». Le dije que no creía que fuera una señora cualquiera. Le conté lo que me había pasado cuando era más joven. Rodrigo me dijo: «¿No crees que tal vez estás maldita o que ella te está siguiendo?». Me quedé callada cuando me dijo eso. No pude trabajar en mi turno normalmente después de eso. Me tomó algunas horas superar lo sucedido. Admito que estaba asustada y tal vez Rodrigo tenía razón, y si ella me estaba siguiendo. Hubo un incidente más que tuvo lugar justo después. En 2015 comencé a trabajar como conserje en la escuela primaria Cedar Grove Elementary. Detrás de la escuela estaba la carretera fronteriza, luego el Río Grande, por supuesto, cubierto por una enorme valla de metal que separa a México de El Paso. Trabajé el turno de noche de 2:30 p.m. a 11 p.m. Una noche estuve trabajando con otro conserje hasta la medianoche. Justo cuando estábamos a punto de irnos, hacemos un recorrido por la escuela para asegurarnos de que todas las puertas están cerradas por fuera. Trabajé con otro custodio llamado Carlos. Carlos siempre me dijo que no creía en fantasmas. Hasta esa noche, puedo decir. Caminamos hacia nuestros autos y justo cuando estaba a punto de irme, vi que Carlos había abierto el capó de su auto. Luego me preguntó: «Oye, ¿puedes pasarme corriente? La batería de mi auto está muerta». Le dije que sí, por supuesto. Justo cuando salí de mi auto, un fuerte grito vino del Río Grande. Todos los animales del vecindario cercano comenzaron a aullar y llorar. Una vez más, los gritos se parecían a los de una mujer gritando con todas sus fuerzas en un pasillo, mientras resonaban por todas partes. Carlos me miró y dijo: «Dios mío, ¿eso es un demonio?». Le dije: «No, es la Llorona». Me miró directamente y dijo: «De ninguna manera, ella no puede ser real». Luego dije: «La he escuchado antes». Carlos dijo: «Date prisa, por favor, y salgamos de aquí». Le pasé corriente y justo en ese momento vimos un jeep de la patrulla fronteriza avanzando hacia la mujer que gritaba. En ese momento pensé: puedo grabar esto y tenerlo como prueba. Saqué mi teléfono y justo cuando presioné el botón de grabar, los gritos se desvanecieron. Carlos y yo nos miramos y él dijo: «¿Qué demonios? Lo siento, amiga. Me voy antes de que eso regrese a buscarnos». Ambos nos fuimos y al día siguiente, Carlos les estaba contando a todos en el trabajo cómo escuchó a la Llorona gritar la noche anterior. Esa fue la última vez que la escuché, y no creo que sea el último, ya que siento que ella puede elegir quién la escucha o la ve. Vengo del sur de Texas. Para ser más exactos, soy de San Antonio, y vengo de una familia principalmente hispana. Cuando era niño, los padres de mi madre me cuidaban cada vez que mis padres estaban demasiado ocupados para estar conmigo.
o con mis hermanos. Mis abuelos conocían muchos mitos hispanos, algunos de ellos tontos, pero la mayoría de ellos están profundamente arraigados a la tradición y a la superstición. La mayoría de estos cuentos fueron construidos y ajustados para enseñar a los niños a portarse bien y a escuchar a sus padres y obedecer a sus mayores. Nos contaron historias sobre el puente de la burra, la mansión enana, las vías del tren embrujado y, por supuesto, el cementerio chino. Basta con decir que San Antonio es un lugar lleno de muchas historias aterradoras. Ahora, me gustaría compartir con ustedes mis experiencias con uno de nuestros muchos mitos famosos, La Llorona. Para aquellos de ustedes que nunca lo han escuchado, les contaré la historia de La Llorona antes de contarles lo que experimenté. Si bien hay muchas versiones de su historia, esta es la que mi abuela siempre contó durante mi infancia. La Llorona fue una vez una hermosa joven que vivía en un pueblo muy pobre y rural. Cuidaba del poco ganado que tenía su padre y siempre fue muy obediente. Un día, cuando se acercaba a la edad adulta, un joven pasó por su aldea con un grupo de caza y le preguntó a su padre si podían pasar la noche en su pequeña granja. Cuando vio al joven, se enamoró locamente de él al instante, y al parecer, el joven compartió sus sentimientos, porque esa misma noche le pidió que se casara con él, y así se casaron. El joven se mudó al pueblo, y construyó una pequeña casa para él y la mujer. Juntos tuvieron los dos niños más hermosos que nadie había visto en el pueblo. A medida que pasaba el tiempo, el hombre pasaba más y más tiempo fuera de su casa y evitaba las preguntas de la mujer sobre a dónde iba. Así que una mañana, cuando se fue, decidió seguirlo. Ella lo siguió al bosque y en un claro lo vio siendo muy cariñoso con otra mujer. Llena de una rabia que nunca había conocido antes, corrió por el bosque. Las ramas rasgaron su vestido hasta que no quedó nada más que el camisón blanco puro que llevaba debajo. Al llegar a su casa, se encontró con que sus hijos se habían ido a jugar junto al lago cercano. Cuando los vio, todo lo que pudo ver fue la cara de su esposo. Mantuvo a los niños bajo el agua hasta que se ahogaron y dejó sus cuerpos ahí. Cuando regresó a casa, encontró a su esposo y le contó lo que había hecho. Él le dijo que nunca la volvería a amar. Al darse cuenta del gran mal que había cometido, corrió al lago para recuperar los cuerpos de sus hijos, solo para descubrir que la corriente se los había llevado. Gimiendo y gritando, caminó hacia el agua y justo antes de ahogarse, juró que se llevaría a cualquier niño que encontrara y mataría a quien intentara detenerla. Cuenta la leyenda que cualquier niño que esté despierto después de la hora de acostarse será visitado por la Llorona, y si alguien intenta evitar que se lleve al niño, esa persona morirá. Ahora que conoces su historia, déjame contarte la mía. Era un niño con problemas y siempre me era difícil hacer amigos. Era un vago y siempre encontraba una excusa para estar despierto después de mi hora de dormir. Fue una noche en particular en la que me había portado especialmente mal hasta el punto en que ya me habían azotado 2 veces con la chancla. Mi madre me mandó a la cama temprano y no hubo besos de buenas noches, así que hice lo que haría cualquier otro niño de 10 años sabiendo que ningún padre vendría a verme. Me levanté de la cama y comencé a jugar y a hacer un lío. Sabía que debía ser tarde y que era mucho más allá de mi hora de dormir. No podía estar seguro de la hora exacta, pero podía escuchar a mi padre roncando fuerte, y eso fue suficiente para saber qué tan tarde era. De hecho,
Probablemente fue por los ronquidos que no escuché sus gritos hasta que fue demasiado tarde para correr a mi cama y fingir que estaba durmiendo. Empezó bajo, un ruido que estaba seguro que debía estar imaginando por todas las historias que me contaba mi abuela. Sin embargo, cuando se hizo más fuerte y más cercano a mi habitación, supe que tenía que ser real. Así que me subí a mi cama cuando escuché un arañazo en mi puerta. Una voz tan triste y desesperada que comencé a llorar. En su tono de tanto llanto, gritó: mis hijos, ¿están aquí? En este punto tenía los ojos clavados en la puerta de mi dormitorio mientras ella gritaba de nuevo. Estaba llorando y gritando por mis padres cuando mi puerta se abrió lentamente y ella soltó otro llanto de tristeza. Mamá se arrepiente, dijo. Abrió la puerta y allí estaba, con su vestido blanco puro, su largo cabello negro colgando sobre su rostro. Lentamente miró hacia arriba. Sus ojos marrones estaban inyectados en sangre. Su espíritu había estado llorando por tanto tiempo que ahora eran lágrimas de sangre. Dejé escapar un grito desgarrador mientras se acercaba a mí y decía: es el momento de volver a casa. Y ese fue el momento en que ella vino a velocidad sobrenatural hacia mí. Sus brazos se extendieron mientras empujaba mi pequeño cuerpo hacia una esquina, gritando a todo pulmón. Y mi padre, un verdadero hombre de 1,85, entró corriendo en mi habitación gritando. Comenzó a maldecir al ente. La Llorona se volvió hacia él con furia en sus ojos, con el dedo podrido apuntando hacia mi padre, y gritó: robaste a mis hijos. Mi padre se derrumbó, agarrándose el pecho, y mientras convulsionaba en el piso de mi dormitorio, la Llorona se desvaneció lentamente mientras sollozaba y gritaba. Para cuando desperté a mi mamá y llegó la ambulancia, mi papá ya había fallecido. Siempre me rompió el corazón saber que dio su vida por salvar la mía. No fue hasta años después, cuando estaba terminando mi primer año de secundaria, que descubrí la experiencia que mi familia había tenido con la Llorona antes. La madre de mi padre estaba en su lecho de muerte y me estaba contando la historia de su vida, incluyendo el hecho oculto de que el hermano de mi padre en realidad no murió a la edad de 6 años. En realidad fue robado. Mi padre insistió durante la mayor parte de su vida que le quedaba que la Llorona le había robado a su hermano. Mi abuela nunca le creyó, pero ahora sabía la verdad. Hoy en día soy una mujer de 20 años. Tengo un trabajo y voy a la universidad. Vivo en un piso individual con mi gato. En todos los aspectos soy un adulto. Pero hasta el día de hoy, siempre trato de acostarme temprano, antes de la medianoche. Algunas noches, si llego cerca de medianoche, la escucho sollozar suavemente. Ella nunca se da por vencida en la búsqueda de sus hijos. Esta es una historia desde la perspectiva de mi madre. Ella me contó esta historia cuando era más joven y estaba de regreso en mi ciudad natal de Zacatecas, México. De todos modos, comencemos con esta historia. Esta historia tiene lugar hace unos 25 años. Durante la noche, a mi mamá le gustaba dar paseos sencillos para despejar la cabeza después de un día de arduo trabajo. Debido a que siempre hacía calor y humedad durante el día, usaba este tiempo para saborear la brisa fresca de la noche silenciosa. Sin duda, mi mamá pensó que iba a hacer un paseo regular como siempre, pero luego la escuchó.
Cerca de un pequeño lago que está un poco más alejado del pueblo, está esta chica con un vestido blanco, caminando, pero llorando. Mientras llora, escucha la frase, mis hijos. Mi mamá sabía que esta era la Llorona, porque todos en México conocen a esta mujer. Para los que no saben de la Llorona, había una chica hermosa, pero pobre que se había enamorado de un hombre rico. Ambos individuos sintieron la misma cantidad de amor y compasión el uno por el otro. Pronto se casaron y tuvieron hijos. Realmente se amaban, o eso pensaba ella. La mujer se enteró de que su marido estaba teniendo una aventura por las constantes desapariciones en medio de la noche. Lo descubrió siendo infiel. Una noche oscura, llevó a los niños a dar un paseo vespertino antes de detenerse cerca de un lago. Debido a que sus hijos se parecían tanto a su padre, los arrojó al agua para que se ahogaran. Al darse cuenta de lo que había hecho, la mujer sintió un inmenso arrepentimiento y la tristeza le invadió el alma, así que se arrojó para ahogarse en el agua con sus hijos. Debido a sus pecados, ella va a caminar por la tierra para siempre, en busca de sus hijos, aunque ya no estén aquí. Su apariencia es bastante notable. Siempre lleva un vestido blanco roto, mientras sus ojos lloran sangre. Hay muchas variaciones de cómo se ve, pero así es como mi mamá la describió. Volvamos a la historia. Mi mamá ve a esta mujer llorando cerca del lago. Siempre que ves algo que no sabías que existía, no puedes evitar mirarlo. La Llorona sintió la presencia de mi madre, así que se dio la vuelta para hacer contacto visual con ella. Antes de continuar, cuando mi mamá me contó la siguiente parte, comenzó a orar, porque este evento la asustó muchísimo, pidiendo que Jesús y la Virgen le dieran fuerza. Después de orar, continuó con la historia. Mi mamá miró claramente a los ojos de esta mujer, para ver el vestido rasgado, el rostro pálido, las bolsas negras debajo de sus ojos y la sangre goteando por sus ojos. Mi mamá hizo contacto visual con esta mujer durante aproximadamente 1 minuto antes de que comenzara a moverse hacia ella. Mi mamá se dio la vuelta y corrió. Cuando llegó a casa, se arrodilló y le oró a la estatua de Guadalupe toda la noche. Cuando llegamos a Estados Unidos, se negaba a dejarme salir, ni siquiera 5 minutos, porque temía que la Llorona me atrapara. Le creo porque constantemente siento que alguien me está mirando cada vez que camino de regreso a casa durante la oscuridad. Sé que ha habido personas que la han llegado a ver, y en esta ocasión contaré la noche en la que mi mamá fue capaz de verla. Mi mamá era muy joven en ese momento. Estaba en secundaria. Ella solía dormir en el mismo cuarto que mis tías, y a veces uno de mis tíos. Eran noches calurosas, por lo que la cortina de la ventana estaba abierta. La ventana da vista a la calle y a un parque que está solo cruzando la carretera que no es muy larga. Mi mamá escuchó unos lamentos y se despertó. Se levantó de la cama y miró hacia la ventana. No se acercó, solo la miró desde la cama. Al hacerlo, vio a una mujer parada fuera de la ventana. Cuenta que, por supuesto, llevaba un vestido blanco y un cabello largo y negro. Todo en ella se miraba como una mujer por el único detalle de su cara. No su cabeza entera, únicamente su cara. Era la de un caballo. No sabría decirles exactamente si era un caballo negro, blanco o tal vez café. Solo que su cara era la de un caballo.
Mis abuelos entraron al cuarto después de escuchar los gritos de mi mamá aterrada. Gritos que, claro, también despertaron a mis tías. Ella les contó lo que vio, pero mis abuelos le dijeron que solo había sido una pesadilla. Mi abuela siempre creía en estas cosas, mi abuelo no, a pesar de que él ya había tenido eventos del tipo paranormal. Mi mamá se enojó, más que nada por el miedo que sentía, y les dijo, no fue una pesadilla. Si lo fuera, me hubieran encontrado acostada, y no lo estoy. Mi abuela logró calmar a mi mamá. Esa fue la primera y única vez que mi mamá vio a ese fantasma. Durante años, desde que soy una niña, mi mamá decía que había visto el rostro de la Llorona, pero nunca nos decía cómo era exactamente hasta apenas el año pasado que nos lo contó. Yo en realidad no era demasiado curiosa al respecto, solo esperaba a que mi mamá nos volviera a contar la historia, con la esperanza de que nos dijera cuál era su rostro. Ella decía que no quería mencionarlo antes porque éramos niñas y no quería asustarnos. Ahora tengo curiosidad por saber por qué su cara es así, qué tiene que ver con su muerte o con ella en sí. Un pequeño extra. Recuerdo que en una ocasión soñé con esta historia. Mi mamá no me la había contado a ese día. Ya tenía mucho sin contarme esta historia cuando tuve este sueño. No era la cara de un caballo lo que miré por la ventana, era la cara del mismo diablo. Una cara roja con cuernos y dientes afilados. No recuerdo mucho de este sueño, solo recuerdo eso. Como sea, espero nunca tener algún encuentro con la Llorona yo misma.